Les Bueno, pido, profe, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les pido por favor que vayan prendiendo la cámara, asentándonos en este día complejo de lluvias, por lo menos acá no sé ya cómo están. ¿Cómo está el clima por allá? ¿Bien o Acá complicado? está lindo el clima, profe. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Acá no llegó el famoso Santa Rosa, eh, detonó todo. Postes de luz, árboles, viento. Bueno, vamos a tomar unos 2 minutitos nada más para que ingrese el resto de los chicos. Si quieren, vayan prendiendo. Bueno. Bueno, Rodrigo, Ignacio, Narela, si prenden la cámara, comenzamos, ¿vale? Bueno, chicos, bienvenidos. Vamos a comenzar formalmente la clase. Si les parece, vamos a hacer una intervención de corte introductoria, pero con ustedes, ya no de forma mía independiente, sino también con ustedes, para introducirlos a los conceptos de naturaleza y cultura, que van a ser los que vamos a trabajar el día de hoy. Y posterior a eso vamos a llamarlo introducción, si les parece. Posterior a eso, pasamos a la actividad de los juegos de la clase pasada, los juegos tecnológicos, que le voy a preguntar a quienes no hayan participado de la clase pasada, con nombre y apellido, así que ténganlos también a mano. Y después de eso, sí, hacemos un trabajito de desarrollo por parte mía. Les voy a comentar algunos elementos trascendentales que giran en torno a estos dos conceptos que recién mencioné. Y vamos a hacer una intervención como punto número 4 y prefinal, que tiene que ver con la lectura de un texto. De los tres textos que tenemos que leer, hay uno que es el que vamos a leer en clase, que es quizás el más elemental, que nos va a fundir en una serie de situaciones que nosotros también vamos a anotar para que nos acompañe en el transcurso de la conclusión final y vamos a abrirnos al primer foro como punto número 5 de este encuentro de 1 hora y media, 2 horas. Nos vamos a abrir a un foro en el cual ustedes van a tener que demostrar sus anillos. Ahora veremos, ¿no? Más a posteriori qué son los anillos. Quédense tranquilos que no son los que van en el dedo, que son unos mucho más interesantes. Así que ahora que están ingresando todos, bueno, bienvenidos a los que recién se sumaron. Vamos a la parte introductoria. Ustedes obviamente durante cualquier momento pueden abrir el micrófono, intervenir sin la necesidad de levantar la mano y demás. Bueno, yo observé recién que 5 de ustedes ya estuvieron mirando la clase. Siempre esperamos que sean muchos más, pero bueno, representa el 25% de ustedes. Seguimos en el porcentaje bajísimo. Yo el viernes les mandé un recordatorio. No, ayer les mandé un recordatorio de que estaba abierta la clase y bueno, y la clase se abrió el día viernes por noticias. Así que bueno, hoy vamos a desarrollar, hablar, concernir acerca de dos conceptos que son claves, trascendentales, que son el concepto de cultura como, como hecho trascendental del ser humano y a la vez también el concepto de naturaleza.
más adelante, vamos no a hablar de estos elementos por separado, sino más bien desde sus distinciones particulares y la relación intrínseca y simbiótica que tiene que haber entre uno y el otro para la existencia de nosotros, pero no así entre su relación viceversa. Y ahora van a entender un poquito mejor. Para empezar, quiero que pensemos juntos como colectivo en nuestros movimientos y costumbres cotidianas, ¿ok? Algunos de ellos son parte de la biología, de la característica natural de lo que nos dio, y por otro lado, algunos dependen totalmente del contexto en que nosotros lo vivimos y lo hacemos. Entonces la idea es que juguemos un poco con esto para descubrir, previo a las interrogantes teórico-epistémicas, con aquello que es empírico y práctico para todos los que estamos aquí. Bueno, la idea es que cada estudiante diga un movimiento o una actividad física que haga todos los días o con frecuencia. ¿Ok? Es una actividad física o un movimiento que vos sepas que todos los días lo haces. Caminar, profe. Caminar, dice Nahuel. Bien. Yo estoy anotando, ¿eh? Bien. ¿Qué más? Estirar, profe. Natación, profe. ¿Hacerse el café? Natación, dije, profe. Ah, natación. ¿Quién más? Luciano creo que había hablar. Estirar. Estirar. Correr, Ajá. correr. Muy bien. ¿Qué más? Boxeo, profe, todos los días. Boxeo, siento que tiene un boxeador. Ir al gimnasio, profe. Bien. ¿Son actividades físicas y movimientos, por ejemplo? ¿Qué movimientos hacen? Y, por ejemplo, para el preentreno, una activación de las articulaciones, como una entrada en calor. Ujú. Movilidad articular. Voy a poner acá entonces también respiración. En realidad el concepto de respiración es ventilación pulmonar, ¿no? Inhalar, perfecto. Movilidad articular. Bueno, entonces me parece muy bien, muy interesante. Bueno, veo, obviamente nosotros venimos de la educación física y del mundo de los deportes. No podíamos no haber mencionado tanta cantidad de deportes y actividades físicas. Por ahí, no sé, esta pregunta en otro espacio sería, no sé, ir al cine, ¿no? Ir al teatro, leer libros y bueno, como palpen las experiencias cada quien. Entonces, una pospregunta a esta realidad, o sea, que se deviene del ejercicio que ustedes hicieron recién, sería, ¿esto lo hacemos porque nuestro cuerpo lo necesita o porque nuestra cultura nos lo enseñó? Los que dijeron correr o caminar, ¿caminás porque tu cuerpo lo necesita o porque te lo enseñó la cultura? Por los dos, Mm, profe. sí, para mí también por los dos, profe. Ujú. Porque uno cuando es chiquito, por ejemplo, los padres, cuando los nenes van creciendo, lo que más quiere es como que caminen o empiecen a caminar. Y después ya uno sí o sí necesita caminar. No puede estar todo el día acostado. Totalmente. Bueno, pero uno aprende uno camina porque la cultura entonces te enseñó a caminar. Si no, por ahí las formas de desplazamiento serían otras. Pensemos que hay un montón de animales bípedos y no todos caminan como nosotros. Por ejemplo, el canguro, No, ¿no? obvio. Salta, tiene dos piernas y salta, pero no camina con una adelante y una atrás. O sea, bien, la cultura entonces, perfecto. Los de natación o la de Y por natación. salud, profe. ¿Por qué? Por salud. Una O sea, actividad física. ¿porque tu cuerpo lo necesita Porque, ya. o porque la cultura te lo enseñó?
Yo creo que por la 2, profe. El que hace boxeo. Igual, por la dos, profe. Que es algo que la cultura me enseñó, por así decirlo, y porque, no sé, te hace bien para la salud también, estar entrenado y tener actividad física. Ujú. Bien. Bueno, vieron qué difícil, ¿no? Porque hay un montón de estructuras que el cuerpo necesita para la existencia. Al final de todo hemos puesto respirar. Estamos de acuerdo todos que respirar no nos enseña a nadie. Incluso después de una palmada de un médico o médica posterior al estar en la panza del vientre de la madre, empezamos a ventilar pulmonarmente. Y viene un llorar, ¿no? Que hace el movimiento de dispersión y después empieza a ventilar pulmonarmente el niño o la niña. Ahora, eso es una situación trascendental del cuerpo y que necesita para vivir. Por tanto, nosotros podemos decir que se asemeja mucho más a la idea de que nuestro cuerpo lo necesita. Ahora, cuando nosotros decimos comemos, que nadie lo dijo, ¿no? Pero digo, si nosotros hubiéramos dicho comer, profe, porque ninguno de nosotros podría estar un par de días, con suerte, sin comer o no. El comer es un hecho biológico. Ahora, cuando yo digo la forma del comer, como por ejemplo, mirá, yo como con cuchillo y tenedor, estoy evocando una idea cultural. ¿Ustedes han viajado o reconocen en algún video o en algún TikTok algún otro país que no coma con cuchillo y tenedor? Sí, profe. En la Que India, los indios comen así, ¿no? con los pies te comen. También comen con los pies, hacen la comida con los pies. Y los orientales, Los muchos, asiáticos. los asiáticos, muchos comen con palitos también, ¿o no? O sea, que es un hecho cultural. ¿Qué habrá hecho a ellos que comen con palito? ¿Qué habrá hecho en nosotros que comamos con cuchillo y tenedor? Es un hecho cultural, pero incluso no veamos al concepto de cultura como una situación meramente terrenal por los límites demarcados por la geografía. Porque internamente, incluso en nuestro propio país, vos te vas hacia el norte, ¿no? Vamos a decir, ustedes están en el sur, yo estoy en el centro y vamos al norte. Nosotros dos que no estamos en el norte, vamos hacia el norte y la gente masca coca, la hoja de coca, los que vienen del altiplano. Y ninguno de nosotros mascamos eso, o sí. Algún camionero, seguramente, nomás que va del sur al norte que lo utiliza, pero en realidad no es una cultura propia. Y así lo pueden ser ¿cómo se llama? Con diferentes situaciones. Incluso aquellas más favorables con respecto al deporte. Miren, ¿vieron el hockey, sobre todo femenino? Y un deporte que acá en Argentina no se practicaba. ¿Hasta cuándo? ¿Saben cuándo se empezó a practicar fuertemente el hockey? No, profe. No, no se dan una idea. Bueno, cuando se consigue una medalla en los Juegos Olímpicos, y como Argentina no tiene casi medalla en los Juegos Olímpicos, siempre están alguna de Coté, entonces al final, después todos empezaron a hacer cancha de hockey por todos lados y las leonas hoy son, ¿no? Un bestseller, aunque ahora empezó a caer de vuelta porque no hay medalla. Lo mismo pasó con el rugby. No es parte de la cultura argentina la práctica del rugby, literalmente. Ahora, desde que se consiguió un segundo puesto en un campeonato del mundo y ganarle a los All Blacks por 2 veces seguida, es como, wow, se dio un furor. O sea que los elementos culturales también tienen que ver con una relación temporal, la forma en que hablamos, en que escribimos, incluso entre las que nos comunicamos, tienen que ver con este hecho. Correr una maratón de 42 kilómetros. Nuestro cuerpo puede correr por naturaleza o no, porque tiene la capacidad por naturaleza de desplazarse de forma bípeda y cuando lo tiene que hacer de forma rápida, la única manera es ejecutando saltos consecutivos. Pero la idea de competir y medir tiempos y llegar mejor que el año anterior y ganarle a tal persona y tratar de ir a un campeonato, eso tiene que ver con un hecho meramente cultural. O por ejemplo, bailar el carnavalito. Es un hecho cultural.
al margen, ¿no? De que eso cambia en relación a la región geográfica que se esté realizando. Bueno, creo que introducimos con esto, ¿no? Los dos elementos trascendentales que vamos a trabajar el día de hoy. Ya estamos todos con cámara prendida, menos Nahuel. Le pedimos por favor que se comunique por los canales Ahí prendo, oficiales. profe, ahí prendo. Vos, Estaba por favor. comiendo, perdón. Está bien, está bien. Y entonces le damos la palabra, y ahora sí les pido permiso que me esperen un cachito, que yo ando acá, tengo muchas anotaciones. Vamos a ver la participación. Mariano, Luciano Mariano. Vas vos con el juego de la clase pasada, ¿te acordás? El tecnológico que había que hacer. Prender el micrófono, te escuchamos y a ver si lo podemos jugar, a ver cómo es. Ah, profe, la verdad no lo hice o no lo escuché bien. Bueno, Nahuel, Caro, Profe, sí, te escuchamos. yo no hice un juego, pero sí, o sea, busqué un juego que se puede jugar. Lo podemos jugar todos, Tecnológicamente. Sí, sí, cómo no. tecnológicamente, obvio. Sí, ¿cómo es? Eh, Se llama Among Us y es un juego donde están en una nave varios tripulantes y uno de ellos es el impostor. Eh, Mediante el juego, los tripulantes tienen que ir haciendo tareas y el impostor tiene que ir matando a los tripulantes. Y los otros tripulantes, cuando encuentran los cadáveres, pueden informar y ahí se empieza el debate. Capaz que justo uno estaba cerca, uno de los tripulantes estaba cerca y, y ahí comienza el debate, que capaz que fuiste vos, no sé qué, y ahí como que se expulsa a algún jugador. Pueden expulsar al impostor o a un tripulante y sigue el juego. Y así hasta encontrar al impostor. El impostor gana una vez que quedan dos tripulantes, creo, o mata a todos. No sé si se entendió el juego. ¿Y, A muchos y, de acá lo conocen. y por qué mejoraría eso, Nahuel, la comunicación entre estudiantes universitarios? ¿Por qué mejoraría? Sí, Eh, y porque se debate. O sea, para mí, porque cada uno tiene su punto de vista. Puede ser. pero ¿en qué momento se debate? A ver, explicar mejor eso porque como yo no lo conozco, no me traté de darme idea por Eh, tu descripción. el juego, bueno, cada tripulante tiene que ir haciendo tareas. El Ah, impostor simula como que hace las tareas, pero en realidad no las puede hacer. Se acerca a los lugares que puede hacer las tareas y cuando encuentra la oportunidad, mata a un tripulante. epa. Después, el juego sigue hasta que uno de los otros tripulantes encuentra el cadáver. Mm. Pero encuentra el cadáver y ahí como que puede hacer como, ahí como que le aparece un botoncito para hacer como el debate. Capaz que justo cuando él entró a la sala donde estaba haciendo la tarea, justo salió otro tripulante que no era el impostor y ahí como que empieza el debate. Como que capaz que fuiste vos y yo como que me escondí justo y Ah. como que le echo la culpa a vos y entonces ahí como que comienza el debate y cada uno empieza a debatir. Y capaz que dice, yo estaba haciendo esta tarea, otro tripulante, yo estaba acá y como que ahí comienza el debate. Y ya entendí el impostor, sí, sí, sí. ¿Vos cómo lo llamaste? Among Us se llama. En la Play Store está. Ah, sí, es un juego legendario. Yo lo conocía como el impostor, pero está muy bueno, está muy bueno. Pero se juega de forma virtual. Hay una Sí, aplicación que. ¿Sí? sí, en la Play Store Among Us, ahí lo escribo en el chat para que si Ah, no lo mira, conoce yo algo. conozco un dibujito, ¿no? Among Us. ¿Será lo mismo? La verdad yo no lo he visto, pero sí he jugado el juego. Sí, Among Ahí, Us. Sí. Mira. Bueno, me pareció bueno, me pareció bueno. Te agradezco mucho y muy bien por la participación. Está bueno, está bueno. bueno, profe, Vamos, gracias. vamos entonces a Jeremías Navarro, ¿está? Sí, ahí está Jeremías. Profe, yo lo Dale, te presento con escuchamos. Santi Pardo. Lo presento con Santi Pardo. Nosotros elegimos el juego del fuego y el agua, que se trata de dos, o sea, uno del fuego y el otro del agua, y tienen como obstáculos. Tienen que ir saltando y eso, y hay en algún momento en el juego
que hay que uno tiene que quedarse para abrir la puerta y el otro tiene que pasar y después se invierte y así. Y mejoraría en la comunicación porque tienen que estar de acuerdo y coordinar. No sé si Santi quiere agregar algo. Ajá. A mí igual sí, yo cuando estábamos hablando para preparar el juego y eso me pareció que estaba bueno porque también en el tema de comunicarnos, eso sirve, como dijo Jere, del tema de la coordinación y el estar de acuerdo y en eso es como que se usa bastante el tema de la comunicación del uno al otro, el trabajo en equipo, digamos. ¿Cómo se juega ese juego en red? Eso se busca en Google y ya puede entrar, profe. ¿Es libre? Sí, Sí, se se puede juega jugar. ¿Y cuántos jugadores se necesita? de a dos. Pero no sé si se puede jugar online, profe. Me parece que tenés que estar juntos. Ah, ok, ok. Bueno, muy bien. Magalí, ¿qué juego trajiste? El juego que nosotros elegimos es Drive Why. Está en inglés el nombre, así que. ¿Cómo es? Eh, Droid Wizard se escribe. Ujú. Bueno, los estudiantes van a ingresar a la plataforma, se va a formar una sala privada y un jugador recibe una palabra secreta y el resto tiene que adivinar cuál sería el dibujo. O sea que el resto de los participantes van a observar el dibujo y por chat van a escribir, eh, van a hacer una interpretación del juego, del dibujo. Ahí lo mandó mi compañera, no sé si Sí, lo podemos realizar. sí, sí, vamos a realizarlo, vamos. Entremos, a ver si podemos. Los que están con la computadora y tienen el celu, intentemos entrar primero mejor por el celu. A ver. Profe, Sí, no me deja entrar al enlace. Y eso que te dio la compu. yo sí pude entrar. Pero buscarlo en Google directamente. Te voy a poner en Google, Drawwise. Bueno, ¿y a Ahí dónde me vamos sale, ahora? ¿Algunos estamos adentro? Sí. sí, a mí me sale recorrido rápido y juega ahora. Sí. Yo ya estoy igual, profe. A ver. ¿Podemos jugar ahora? No, hay que Eh, ponerse privada, me parece. es una sala. No sé si está mi compañera ahí, Priscila, que ya creó la sala. Sí. Ahí ya les paso el enlace de la sala. ¿Por dónde? ¿Por dónde lo pasaste? Ahí lo No, va a ahora pasar. se lo paso por el chat. Ah, Ahí, denme. Hay que armar una sala, profe. sí, sí, ya sé. Pero acá decía Create Room. Yo pensé que ya lo tenían armado. Dale, a ver. ¿Y Priscila? ¿No pudiste? Ah, ahí está. Ahí subió el link. Sí, ahí lo envié. A ver, me avisan si pueden entrar. Ah, desde la compu entonces. Bien.
Amonillo, creo. Sí, está Nahuel, está Maggie, estoy yo. Ajá. Tomar fuerzas Ese para me- defender la provincia. Fernanda Raberta, Jorge Pared, Qué flash. senadores provinciales. Perdón, ¿eh? ¿Estamos todos adentro entonces? Faltan, creo. Hay 7. Me salen 7, sí. 8. Ahora sí, 8. Bueno, empecemos así, ¿no? 11 somos. Ah, sumando puntos. ¿Alguno pudo ingresar? Estamos jugando ya, ¿no? Sí, está esperando, está cargando que dice el artista escoja la palabra. Ajá. Sí, hay alguien que fue designado para que elija la palabra. Y como yo no. La araña. Luciano, ¿no? Ahí está dibujando. Y Ahí tienen nosotros. que adivinar. A ver. Un- Bueno, hay un jugador que sí recibe la palabra secreta y tiene que dibujarla. Nosotros tenemos que, bueno, interpretar ese dibujo, escribirlo en el chat y eh, van sumando puntos los que se van aproximando a la palabra correcta. Pero Ajá. ya hermano, ¿qué sé. está haciendo un mate con Yuyo, boludo? La boca, ¿Qué es chicos, estamos en eso? Perdón, clase. profe. ¿Y cómo? ¿Todavía no se descubrió la primera? No, va corriendo el tiempo, profe, y va a salir la persona que logre adivinar. Ah, ¿todavía Va a no fue aparecer. ninguna? Todavía ninguna. ¿Pero qué borró el dibujo de vuelta o está haciendo otro ahora? Tiene 4 palabras, no 5. No, nadie sumó Ah, punto. ¿Qué era? era sofá, pero ninguno le puso la tilde, por eso no nos marcó, ¿no? Puede ser. A Jere, vamos. ¿Y acá cómo dibujo? No me Primero tenés sale. Son que 5 poner. rondas. Vamos por la segunda ronda de 5. Ah, es Jerry Martínez. Alejeri. Buen dibujo. Es difícil dibujar, profe. Ángel. La pegó, profe. Sí. Ah, no, Rodri fue. Oh, a mí se me salió. No.
Bueno, lo dejamos ahí, ¿les parece, chicos? Bueno, profe. Sí, profe, no adiviné ni una. Bueno, tranqui. Cuestión de mejorar la comunicación y el lenguaje. No queda otra. Bueno, a ver. Bueno, bien, seguimos, chicos, entonces. Antes de, bueno, de pasar a esta parte, estaría bueno que nos hagamos un poco la pregunta de si alguna vez nos detuvimos a pensar por qué en este momento o por qué cuando éramos chicos nos movíamos como nos movemos. ¿Por qué jugamos al fútbol, bailamos, practicamos deportes o vamos al gimnasio, que fueron las palabras que más salieron acá? ¿Por qué incluso nuestros cuerpos lucen y se desarrollan como lo hacen? Bueno, la respuesta a todo esto está claramente en los dos conceptos que nos van a acompañar hoy, que son el de naturaleza en primer término y el de cultura, ¿no? Podríamos sintetizar que la naturaleza nos da el cuerpo, o la naturaleza en realidad nos da un cuerpo, pero la cultura decide qué hacemos con él. Incluso el- la pregunta podría ser hasta mucho más compleja al momento de decir que, aunque el cuerpo nos los dé la naturaleza, muchas veces tiene que ver con decisiones culturales la llegada o no de nosotros al mundo. Y eso es maravilloso. La naturaleza entonces hace referencia a aquello que nos viene dado desde el orden biológico, fisiológico, desde nuestra genética, nuestra capacidad de movernos, nuestras características químicas, físicas. Por ejemplo, no sé, nacemos con la posibilidad de correr, pero no nacemos sabiendo cómo hacerlo técnicamente. ¿No? Nacemos con la posibilidad de leer, pero no venimos incorporados en el código genético la estructura en la forma de la lectura, de la composición de las palabras, de la distinción de las letras y demás. Y la cultura, en cambio, interviene para moldear, para dar sentido y para organizar estos movimientos. Por ejemplo, al decir del mundo deportivo, en Kenia, muchas comunidades corren descalzos desde pequeños para trasladarse, y es característica de su cultura. En Argentina corremos para competir, si corremos en atletismo, o para jugar al fútbol, un deporte que está profundamente arraigado en nuestra identidad cultural y así se lo reconoce incluso hasta internacionalmente. Y en otros países, ciertos movimientos que acá son parte del deporte, allá pueden ser parte de rituales, bailes o tradiciones. Lo interesante entonces es entender que ninguna cultura inventa el cuerpo humano, pero sí lo educa, pero sí lo limita o lo potencia. De ahí la importancia, ¿no?, de la democracia y la educación. Hoy la idea es que veamos cómo influye la cultura en la forma en que entendemos el cuerpo, el movimiento, el deporte, incluso hasta la educación física, y vamos a diferenciar de la naturaleza, que es la base sobre la que todo esto se construye. Yo creo que se lleven esta idea de que nuestro cuerpo es biológico, pero nuestro movimiento es cultural. Incluso hay estudios acá en Argentina que establecen las formas de caminar y en Latinoamérica según el estrato social, las formas de mostrar nuestros cuerpos en torno a los estratos culturales en los que nosotros vivimos. ¿O alguno tiene alguna forma de interpretar, tiene algún recuerdo, alguna observación ante diferentes situaciones sociales, ver formas de caminar diferente? Pueden ser económicas, pueden ser religiosas, pueden ser, no sé, meramente culturales.
¿Nadie tiene un recuerdo de eso? ¿O alguna experiencia? No, profe. Estoy ¿Cómo tratando de cami- pensar, pero no. Generalmente las personas que menos tienen economía, y esto digo generalmente porque no siempre es así, pero hay una generalidad, los que menos tienen economía, al no tener material que les avale una forma de mostrar, muestran más su cuerpo. Entonces, por ejemplo, se levantan más la remera y se les ve el ombligo, ¿no? O los pantalones cortos son mucho más cortos para mostrar los glúteos. O en su momento, me acuerdo cuando yo era más adolescente, los varones se bajaban mucho más los pantalones, muchísimo más, incluso hasta observándose el vello púbico. Es como una demostración de la relación no material del propio cuerpo. Y sin embargo, aquellos que ostentan mucho más cosas materiales por la demostración cultural de las experiencias materiales, suelen estar más tapados, suelen no demostrarse más. También hay estudios con respecto al tatuaje o a los tatú, ¿no? La experiencia del tatú en base a las experiencias o las situaciones culturales. Si hay alguien de acá que se anime a definir la cultura así a nivel general, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cultura? Sin preguntarle a nadie, ¿no? Lo que caracteriza a un pueblo puede ser. Sí, muy bien. Serían rasgos distintivos que se van como aprendiendo a través del tiempo. O sea, una También. persona como ponerle la iglesia. La familia, cuando nace un bebé, le implementa la iglesia desde que es chiquito. Algo así sería. Y ahí se vuelve una cultura ponerle familiar. Muy bien, muy bueno. ¿Algo más? Lo que distingue a una comunidad, Ujú, costumbre, valores, ujú. creencia, lo que dijeron mis compañeros. Me encantó. Bueno, muy bien. Todo eso se circunscribe a la Legión de la UNESCO, que establece que cultura puede considerarse, y cito, como un conjunto de reglas distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ello engloba, además de sus artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. O sea que al decir de la UNESCO, no solamente es importante lo que es la cultura, sino lo que nos propone a nosotros como especie. Si nosotros tuviéramos que decir, bueno, ¿cuáles son nuestros rasgos característicos culturales de nuestra región geográfica? ¿Qué podríamos decir, por ejemplo? A ver, hagamos mención de una provincia o de un país como muchos, no de Latinoamérica o Sudamérica. ¿Cuáles son 10 elementos característicos de nuestra cultura? El mate, El mate. El asado, Asado, el fútbol, ajá, El El folclore, El truco. lenguaje, folclore, ¿qué el más? lenguaje, profe. ¿Qué lenguaje? Nosotros tenemos una forma característica de hablar. No hablamos como poner los mexicanos. O sea, cada O uno sea, tiene su sería forma, está como, bien. Ujú, claro. ujú, muy bien. ¿Qué más? Bueno, ¿solo esas? Sobre Profe, la... ¿Mm? si hay algo, ponerle que noto en otros países a comparación de acá a Argentina, es que acá en Argentina hay como más sentido de pertenencia, ponerle. ¿Más fanatismo? No. Sí, por lo nuestro. Ujú. Pero no es tan tradicional como otros. Vos te vas a Bolivia y tienen más fuerte la tradición, Perú, ¿no? Puede ser. Va, yo siento que en Argentina es como que se agranda mucho más todo, por así decirlo, a la hora de hablar de nosotros. Sí, sí, sí. Hay mucha grandilocuencia. Sí. Ujú.
Bueno, y en torno ya a una mirada un poco más estereoceptiva y hablando de el ser humano, ni siquiera del hombre, ¿no? Del ser humano, nosotros también guardamos culturalmente un hechos, o sea, guardamos dentro de nuestra esencia hechos culturales que a lo largo de la historia han sido distintivos por sobre otras especies. Y esto me parece, siempre lo utilizamos como, quiero que lo escuchen bien porque lo utilizamos para los exámenes, lo utilizamos para el primer parcial, para los integradores, lo utilizamos para los finales, que son, bueno, a ver, ¿cuáles son las características entonces del ser humano, ¿no? Y ahí surgen un montón que no son solo las características que nosotros tenemos, sino también que nosotros guardamos, pero ninguna otra especie tiene. Yo ayer, por ejemplo, le contaba un cuento al nene mío para que se duerma y le contaba el pescadito, la brótola que está al lado del tiburón. ¿Lo conocen ese? Es un pez que se alimenta de la boca del tiburón. El tiburón come, este pez es muy chiquitito, el tiburón es súper grande, el pez tiene el tamaño más o menos de los dientes del tiburón y el tiburón abre la boca en un momento del día solamente para que él ¿cómo se llama? Le coma los restos que le quedó y eso le da la posibilidad al tiburón entonces de nada, tener mejores piezas y que no tener virus, bacterias y demás, y caries que también los tienen, ¿no? Entonces es como una relación simbiótica que existen entre ambos. El tiburón no se lo come y él va para todos lados, lo van a ver al lado del tiburón nadando y de hecho los lleva con la saeta de su velocidad y son muchísimos, son 20 30 pescaditos, pececitos que van al lado del tiburón. En ese sentido, ahí se guarda un montón de cosas de nosotros, por ejemplo, con la relación frente a un animal. Muchas veces nosotros no tenemos animales para que se nos metan los dientes y nos saquen los pedacitos de carne que después de comer asado, pero sí tenemos gatos, por ejemplo, que literalmente no deja de ser un animal, ¿no? Una especie. Tenemos perros, que no deja de ser miembros de otra especie y que nosotros los hemos conquistado y los estamos intentando hacerlos humanos para que convivan con nosotros porque nos dan alegría, porque nos cuidan. Mucha gente tiene perros, por ejemplo, afuera de su casa entre rejas porque se sienten más cuidados, más protegidos por un perro y usan un animal. Otras personas lo hacen simplemente porque, nada, dicen, che, mirá, necesito cariño, hoy está pasando mucho, me contaba un familiar que se dedica mucho, es veterinario y se dedica mucho a los pequeños animales, y me decía que es increíble la transformación actual que hay de la predilección de las personas más sobre el gato que sobre los perros, como que está cambiando el dilema. Me decía que se compran o se compran o consiguen 5 gatos por cada 3 perros. O sea que es más la cantidad de gente que quiere gatos que perros, ¿no? Y el grupo etario en el que se enfoca eso son siempre adultos y adultos mayores, ¿no? Personas que quieren un cariño, que quieren tener a alguien al lado, cuidar a alguien. Imaginemos un abuelo que cuidó a los hijos, posiblemente hermanos también, que cuidó a los nietos, que quizás puede haber cuidado o cuida a los bisnietos y que la relación esa de cuidar a alguien, ¿no? La termina desarrollando en las últimas etapas de su vida con los gatos. Bueno, valga de ejemplo esto como realidad. ¿Cuáles son las características que tenemos nosotros y que no tiene nadie más? Y cuando digo nosotros, digo en realidad a todos aquellos que, o sea, que venimos del mundo hominidae, que es lo que conocemos como homínodo, que somos nosotros, que descendemos de una familia que tiene que ver con los monos y que dentro de los monos están los grandes primates, entre los cuales siempre se habla del chimpancé, pero también están los gibones, los orangutanes, los gorilas, a los cuales se les han hecho respuestas sociales y tienen empoderadas alguna de estas que nosotros vamos a hablar, pero no todas. Nosotros como especie, como ser humano, tenemos inteligencia, ¿no? Que es la característica que quizás que más nos distingue en torno a otros seres vivos. ¿Por qué? Porque nosotros dominamos la esencia del universo. A mí me da vergüenza decirlo, pero es así, digamos. Hay un montón de animales en peligro de extinción simplemente por nuestra existencia que no estarían.
Hay un montón de situaciones emergentes de cómo estamos rompiendo, corrompiendo al planeta solamente por nosotros, por la producción, por el capitalismo, por lo occidental, por el consumo, etcétera, etcétera. Somos capaces de, en simples momentos, en escasos momentos de 3 4 años, aprender a hablar un idioma, cosa que por ahí a a otras especies están toda la vida intentando comunicarse y siempre lo hacen con una forma primitiva. Por tanto, la inteligencia es propio de nosotros como especie. Otro elemento que nos distingue muchísimo, bueno, los perros viven 7, 11, 14 años como mucho, pero así han vivido siempre. O sea, los perros del 1900 vivían lo mismo, los perros de los aztecas, el Xeoxtlincle vivía lo mismo. O sea, tienen un tiempo de vida que ha sido siempre igual. Y nosotros somos más longevos. O sea, en 1950 vivíamos 38, 45 años. En 1970 ya vivíamos 80 años. Y hoy hay personas que son sexagenarias. O sea, estamos educados y venimos haciendo las cosas como para cada vez ser más longevos, vivir más y sobre todo, gracias al empoderamiento de la ciencia y de las ciencias médicas, vivir más tiempo con mayor calidad de vida, que es a lo que aspiramos nosotros también con el uso y no abuso de la actividad física. Nosotros, si bien nos reproducimos como se reproducen todos los animales, ¿no? Nosotros somos capaces de reproducirnos en su pensamiento, ¿no? O sea, que vendría a ser nosotros planeamos la reproducción. Es una pregunta buena que un hijo puede hacerle a un padre, ¿no? Decir, papi, me pensaron, ¿no? Que siempre surge, o yo llegué porque llegué. Y siempre en este proceso de planeamiento aparecen hechos culturales, ¿no? Para muchas familias no quieren tener hijos hasta tanto en cuanto no tengan una casa, o hasta tanto en cuanto no tengan un trabajo estable, o hasta tanto en cuanto no tengan ciertas condiciones, condiciones que hoy son muy difíciles de llegar, por eso incluso eh, nos encontramos frente a una de las décadas que en América Latina menor cantidad de población hay en las bases, situación que, bueno, a posteriori va a ser muy emergente, por lo que se entiende. Placer, seguro, es muy factible que todas las especies sientan placer por algo, pero no la capacidad de industrializar un placer. Y yo para eso les puse la foto de un bombón, ¿no? Y de una boca. O sea, nosotros deseosamente cada vez que vamos a comer nos dejamos llevar muchas más veces por el placer que por el tenor de la comida, cosa que otras especies no. ¿No? No vas a ver un animal que mate a otro animal para ver si ese animal que va a matar es mucho más rico. Sí, quizás si es mucho más voluntuoso, sí, sí, tiene alguna imposibilidad de correr que lo atrape más rápido, pero la realidad del placer es meramente nuestra. Y el concepto que aquí yace como particularidad, del cual todavía estoy seguro que no todos tenemos o estamos empapados del mismo, es la moral, ¿no? El aspecto moral es un concepto exclusivo del ser humano, exclusivo, y que está ligado a la voluntad, al criterio y a la cultura del ser humano que la ejerce. Hoy, por ejemplo, nosotros podemos decir qué inmoral que sos frente a tal situación y para otros quizás en otra parte del mundo eso no es inmoral, es moral. Entonces el juicio de esto es una contemplación que nosotros estamos trabajando a menudo y que en la teoría, bueno, se lo reconoce como tal. Discriminación, como lo bueno como lo malo, ¿no? ¿Alguna vez han visto ustedes a nivel general un hecho de discriminación en otras especies? Imposible, ¿no? Tenemos este fenómeno meramente instintivo que nos demarca en la capacidad de producir efectos en masas. No sé, otros que me late es el tema del culto a las deidades, o sea, la creencia en Dios o en dioses. No existen otros, tampoco existen otras especies que generen cultura. No vas a ver pinturas rupestres, no vas a ver una especie que se preocupó en dejar algo para que otro en otro momento histórico reconozca tal. No, la única especie que hace eso somos nosotros, ¿no? Que nos tatuamos, que nos aumentamos la argollita de la oreja,
que incluso, bueno, cosas tremendísimas, ¿no? Obviamente las ciencias está empoderado por la característica esencial del ser humano, la evolución, el lenguaje. Permiso, ¿eh? Por ahí uno de ustedes había dicho el tema de la comunicación, hoy dijo el lenguaje, ¿no? El lenguaje nuestro para lo que es la realidad del resto de las especies, que es totalmente primitivo o instintivo, te diría yo. El ser humano tiene un lenguaje que es creado por su por su propia realidad. O sea, es aprendido y enseñado y aún así siendo artificial, se encuentra muy ligado a la naturaleza animal del ser humano, que nos permite, incluso como por ejemplo idiomas como el guaraní, que tiene experiencias interesantísimas de cómo mencionan los animales a las cosas, y entonces ahí es que viene el idioma a causar efecto. Bueno, la alimentación. Nosotros nos alimentamos con un plato, y estoy hablando de nosotros como ser humano, ¿no? Más allá que comamos como los indios, comamos con palito, comamos con tenedor, o comamos con la mano, o comamos sopa, o comamos asado, la alimentación es una realidad propia nuestra, ¿no? La domesticación que hablábamos recién, somos los únicos capaces de andar con otros animales. En los dibujitos siempre, ¿no? Se gamifica la idea de que un elefante tiene al lado un ratoncito que lo acompaña, pero en realidad no deja de ser un hecho, nada, amigable para lo lúdico y no de la realidad. Entonces la pregunta que yo tengo para ustedes es la siguiente. Después de haber entendido todas estas características esenciales del ser humano y que después la vamos a acompañar en otra asignatura con las características esenciales del cuerpo humano, ¿puede considerarse algún elemento de la realidad como parte no construida en la cultura? Se las repito de vuelta. ¿Puede considerarse algún elemento de la realidad, de tu realidad, como parte no construida en la cultura? ¿Quién responde? ¿Mm? Profe, ¿puede ser una cábala, no? ¿Una qué? Una cábala. ¿Qué es una cábala? Ponele en el mundial, ¿no? Ponele haces una cosa en el primer partido. Y si ganás, la seguís repitiendo. Y es como una cábala. Está, entiendo, entiendo. Pero la pregunta es esta, mirá, es si considerás vos que hay algo de tu realidad que no es parte de la cultura. Mirá a tu alrededor, mirá tus experiencias, abrí la ventana, mirá el techo, mirá para abajo, fíjate lo que hiciste en todo el día. ¿Hay algo que de todo eso no sea cultura? Rodrigo, entonces te pregunto a vos, ¿la cultura lo es todo? ¿Cómo, profe? ¿La ¿A mí me cultura, preguntó? No escucho bien. la cultura lo es todo? ¿En qué sentido? En el sentido que estoy hablando hace como una hora. Eh, no, no sabría decirle, profe. ¿Cómo no sabía decirte? Algo simple, una pregunta simple. ¿La cultura es todo o no? ¿Hay otra cosa que pueda emparejarse con la cultura y que claramente no sea cultura? ¿Hay algo de tu alrededor? Mirá para afuera. ¿Tenés ahí una Sí, ventana? ¿Tenés una ventana? sí, ¿Qué hay afuera? sí. Sí, hay un montón de cosas. Hay autos, Ajá, veo árboles. ajá. ¿Esas dos cosas que dijiste, las dos son experiencia de nuestra cultura? ¿Puede ser? No. O sea, sí, podría, o no. Un auto sí, pero un árbol es propio de nuestra cultura. ¿La O sea, ubicación del no, árbol? no, no. Mm. La ubicación del árbol no, pero el auto sí, porque es algo que se fue implementando y que se fue haciendo cultura. O sea, Sí, 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 el auto sí, pero lo otro no. El árbol yo te podría decir, mirá, por ahí hay un tilo, porque el tilo es mejor para, da más sombra, lo que fuera, o por ahí hay un, no sé, un llorón. Ahora, el árbol va a estar igual, digamos, no tiene que ver con no. nosotros, digamos. Y eso es parte de qué otro concepto entonces. De la naturaleza. Ajá, muy bien, perfecto, perfecto.
Bueno, hasta acá, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta? ¿Alguna aprehensión? ¿Algún hecho de reflexión? ¿No? Bueno, vamos a hacer un trabajito entonces, como vamos a hacer la mayoría de las clases de construcción colectiva del conocimiento. Vamos a leer un texto, que en realidad decía 40 minutos, vamos a demorarnos 20 nada más. Yo sé que en 15 si queremos lo hacemos. El texto se llama, a mí me pareció muy interesante el momento en que lo elegimos para este encuentro, para la tercera clase, y se llama El concepto de la cultura, definiciones y debates y usos sociales, que es lo más trascendental. La idea es que ustedes lo anoten, lo lean, perdón, y entre las ideas que vayan tomando, empiecen a ubicarlas, ¿no? En un texto. Lo vamos a juntar de a dos o de a tres nada más. Entonces te dicen, vamos leyendo y todas las ideas trascendentales las van remarcando para poder reflexionarlas acá en construcción, ¿les parece? Dale, Enti- profe. Entiendo que sí. Bien, bien. Ignacio, ¿me escuchás? ¿Con quién vas a hacer la actividad de a dos? No sé, ¿quiere hacer sala? Lo hago con Leo. ¿Con Leo Leo? Morales. Sí. Listo. Joya. Jeremías Martínez con, Yo con Nahuel Caro, profe. con Nahue. Listo. Perfecto. Profe, Eh, ahí, sí. Priscila o Magali. con Magali. Muy bien. Perfecto. Narela con, Con Rodrigo. con Rodri. Muy bien. Joya. Entonces los pongo a Jere, que falta, Luciano y Santi en otra. ¿Vale? Ahí están abiertas las aulas. Miren el reloj, chicos. En 20 yo los llamo y estamos acá. ¿Les parece? Cualquier pregunta yo estoy de Sí, este profe. lado. Vienen para acá y yo me quedo acá o me llaman a la sala y voy.
Bueno, muy bien, chicos. Bueno, ahí con algunos estuve interactuando, con otros no. Yo preparé igual a leer unas preguntitas mientras iba leyendo que me parecieron interesantes y me gustaría, bueno, preguntárselas a ustedes. Primero abrimos el micrófono para cualquiera que la quiera contestar y en caso de que nadie la conteste, obviamente les pregunto individualmente, ¿dale? Vieron que hay como un concepto que el autor hablaba que tiene que ver con más meritocrático, más previo a nuestra actual realidad con el tema de la alta cultura, ¿no? Incluso todavía se sigue diciendo, ¿no? Ves pasar a una persona que habla y que por ahí se olvidó una S al final y dice, ah, qué poca cultura tiene. ¿No? Y por el otro lado, esa es de la alta cultura, y por el otro lado, la cuestión genética o genérica, perdón, de cultura. La idea es qué diferencias existen entre las primeras concepciones de alta cultura y las definiciones antropológicas modernas de cultura. Nahue, ¿qué opinas vos al respecto? ¿Cómo ha hecho la pregunta, profe? Textualmente te la leo porque acá la anoté y dice, ¿qué diferencias existen entre las primeras concepciones de alta cultura y las definiciones antropológicas modernas de cultura? Eso surge de Taylor, de Bass y otros según el autor. Em, la verdad, profe, me mató con la pregunta. Estuvimos resumiendo muy poco con Jere porque no llegábamos a leerlo completo el texto. Ahí va, ahí va. Bueno. Em, Narela, No, profe, no sé exactamente cómo responderle la pregunta en sí. o sea, ¿cuáles son las diferencias No, no entre entiendo ninguna este... diferencia. Ajá. Profe, yo entiendo que A ver, Priscila. en esa época histórica se los clasificaba como los pudientes, como ahí menciona el texto, como los que iban al teatro, leían, o los clasificaba de esa forma. Y Ajá, eso muy fue bien. como cambiando el concepto también por la época de la historia. Ya la antropología igual lo fue modificando. Ajá. Entiendo algo, no sé si está bien, más o menos lo interpreté de esa forma. No, está buenísimo, totalmente es eso, bien, bien sintetizado. Ahora mi pregunta sería, ¿nosotros podemos hoy igual así considerar como falto de cultura a alguien y ostentoso de cultura a otro? O no lo vamos a otros. Yo para Priscila no, sino digo, yo conmigo mismo, digamos, yo me puedo ver y decir, qué falta de cultura que estoy, ¿no? O en un momento decir, hoy en este momento de mi vida estoy más culto, consumo más libros, más. ¿Hay todavía como una lógica de esta o no? Leo, Y yo por lo que dijo diría que no, por tema de que, depende. A lo que se ve o a lo que yo veo es que se lee menos, pero se ve más cosas, más video y más... Pero no sabía cómo relacionarla al tema de la escultura. ujú. El texto menciona en una parte, un apartado dice, y yo lo tomé acá, dice, la cultura no se lleva en la sangre, se aprende en la vida social. ¿Alguien retomó esa frase? No, profe. Pero, ¿cómo fue que Ujú. dijo? O sea, la cultura no se lleva en la sangre. O sea, no se nace con ella, ¿no? Se aprende en la vida social. ¿Vida social a qué se refiere? O sea, al estatus social de cada La vida, no, familia, puede tu ser. vida, no el estatus, tu vida, Ah, tu forma de vivir, tus experiencias. no. Como, como conocimientos que son transmitidos a través de las generaciones. O sea, los vamos aprendiendo, pero no es herencia tampoco. También dice eso, como que se va evolucionando. Bueno, a ver qué. No vamos con las preguntas porque no les estoy dando mucha.
No lo estoy exhortando mucho a la creatividad. A ver, vamos con lo que ustedes pusieron, ¿vale? ¿Cómo puntuaron? Las cositas que ustedes fueron puntuando, ¿vale? Mientras iban leyendo. ¿Quién quiere arrancar? Profe, yo tomé acá Dale, una Ignacio. frase, básicamente, que está bastante buena, que dice que la cultura responde según el contexto, A ver, sí. que sería, por ejemplo, no sé, yo estoy viviendo un contexto de tecnología de más avanzado, se podría decir, a lo que vivieron las anteriores generaciones. Por ejemplo, que se estudia con libros, se lee más libros, se va más al teatro, capaz está más familiar, va más por ese lado la frase, yo creo. Ajá. ¿Qué otra cosa tomaste? A ver. A ver. O sea, no tomé el nombre, pero era muy difícil, me acuerdo. No, no, Creo pero que digo, era alemán o algo ¿qué así. otros elementos, digo, del texto tomaste, retomaste? ¿Qué otras Dice, ideas? reducir el concepto de cultura hasta que el tamaño de un concepto sea más estricto. Básicamente sería como que reducís algo que vos pensás y lo llevás más allá de, como más cultural sería, más, sí, más estricto vendría siendo. Ujú. Muy bien. Bueno, a ver, a ver el equipo de Jeremías Navarro. Jere, ¿qué fuiste tomando nota? A ver, contanos. Que nos encontramos con el relativismo cultural que permitió abordar el estudio de las diferentes culturas, evitando un enfoque etnocéntrico. Hace hincapié a la evolución particular de cada sociedad y valorando las culturas al ponerlas en el mismo nivel de complejidad, sin inferiores ni superiores. Ajá. Eso, profe, cuando lo estábamos anotando, por lo menos a mí también me llamó la atención por el hecho de que analizaba, por así decirlo, el estudio de cada cultura, digamos, o sea, como que las equiparaba, por así decirlo, para analizarlas. O sea, no poniendo una encima de la otra, sino que analizándolas, básicamente, cómo funciona su nivel de complejidad y es de qué se To- trataba cada cultura. Total, Santi, total, porque viste como que a veces, como nosotros estamos empoderados, ¿se acuerdan lo que yo les había contado de el extremo sur? Estamos empoderados en nuestra cultura, entonces por ahí vemos lo que otros hacen y decimos, uy, qué locura, ¿no? Y por ahí lo que los otros ven de nosotros piensan lo mismo. Comparémonos, por ejemplo, no sé, con sociedades orientales o con África subsahariana, que vos decís, che, tienen que caminar 8 o 10 kilómetros para ir a buscar una, ¿cómo se llama? Una jarra de agua para tomar en sus casas, ¿no? Y nosotros Claro. abrimos la ducha y por ahí perdemos litros y litros y litros de agua casi mineral, y sin contemplar que es una locura, ¿no? Entonces es, bueno, ni lo que nosotros hacemos está mal, ni lo que ellos hacen está mal. O sea, son elementos culturales propios de su sociedad. Sí, te escucho, Santi. Claro, es como el contexto de cada sociedad, por así decirlo, lo que vive cada región. Ujú. Total. Sí, cada cultura, ¿no? Incluso Claro. hay elementos fuertísimos y para todo esto existe igual una regulación que marca organizaciones internacionales como la ONU, por ejemplo, ¿no? O la UNESCO, que como que nos sentamos todos en la mesa redonda y empezamos a debatir y decimos, che, los niños tienen que tener derechos, ¿no? Es como, está todo bien que, no sé, en la India, por decir, si fuera así, todos los niños trabajen, ¿no? Porque el incentivo, pero a ver, es un niño, ¿no? Entonces como que nunca el hecho cultural tiene que ir en contra de los derechos que nosotros tenemos como sociedad y que son cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, en muchas partes de África, dado por religiones, se le extripa el clítoris a las niñas menores a 6 años para que no sientan placer a posteriori y después manejarlas, ¿no? Como adultas como quieren.
Y eso ya está contemplado dentro de los derechos de las personas, que está mal, o sea, extirpar un órgano para que no sientan, y sin embargo son como cosas que no se pueden poner tampoco en equilibrio, ¿no? No podemos decir, bueno, pero ellos lo hacen porque es cultural. O por ejemplo, las corridas de toros, ¿lo conocen? Ah, sí. O sea, es como todo bien los españoles que le dan a vuelta al toro y los termina matando, pero ya como que la sociedad, hay una evolución en la sociedad que permite que también nos empecemos a mirar de frente y decir, che, hay cosas, lo que al otro le genera dolor, ¿no? Lo que al otro le genera malestar. No puede estar contemplado en el mismo equilibrio solo por el hecho de que son elementos culturales. ¿Mm? Claro, ¿Quién- encima de este último tiempo se estuvo, va, yo por lo menos vi que en este último tiempo el tema de las corridas de toros y eso es como que se hizo mucha polémica, por decirlo. Ahora hay más gente en contra capaz Sí, que no lo ve tanto del lado cultural, sino como algo que está mal visto, por decirlo, claro. por en general. Claro. Claro. Es que, Santi, nosotros como seres humanos, y yo se los, digamos, trato siempre de transmitir estos ejemplos, ¿no? Con el estudiantado, sepamos que nosotros tenemos que cambiar un montón de cosas. O sea, a lo largo de nuestra vida, hoy ustedes tendrán 20, a los 40 van a tener el doble de lo que tienen ahora. Y hay un montón de cosas que la van a tener arraigadas, como la tengo hoy yo con casi 40, y que vas a tener que empezar a mirar para atrás y decir, che, cómo cambió todo, ¿no? O sea, yo me tengo que modificar porque la realidad es que un montón de cosas que yo vine haciendo no estaban bien. Si ustedes, por ejemplo, comprender la televisión, si ustedes miran los programas de los 90, ¿han mirado Videomatch? Por ejemplo, que era de Tinelli, era totalmente misógino, de un nivel de empoderamiento y de patriarcado tremendo frente al contorno de la mujer, los chistes que se hacían. Y ya hoy, literalmente, ahora, vos tampoco podés decir, che, yo me reía de eso. O incluso hasta me río porque me causa, porque verdaderamente me causa, porque yo fui criado en esa cultura. Pero en el fondo eso ya nos está haciendo mal como sociedad. Entonces dar un paso adelante y decir, bueno, que yo lo haya hecho incluso tiene que ver con mi propia cultura. Y que hoy la Profe, otra cultura, por eso a mí me interesaba que ustedes se posicionen en el término sí, el hecho, no el concepto de cultura porque es más amplio, pero el hecho del ser culto, ¿no? José Martí, por ejemplo, uno de los padres de la patria latinoamericana, decía que un pueblo culto es un pueblo libre. Y después de centenares de años nos damos cuenta que es la realidad, o sea, tenemos que ir hacia el ser culto, hacia tratar de dominar todos los escenarios, al tratar de ir a las experiencias artísticas, la práctica de los deportes polivalentes, porque eso te hace ver el mundo desde un lugar mucho más amplio, ¿no? Pararte por arriba y mirar, y no siempre estar mirando desde tu lado, desde tu cuadradito. Por eso me pareció tan interesante este texto, ¿no? Hay una parte, ¿no? que habla de las influencias, del vínculo entre cultura, poder y demás. Y la pregunta que me gustaría hacerla es, ¿cómo influye la cultura en la construcción de identidades colectivas y en los conflictos sociales y políticos sobre todo? ¿Lo terminaron de leer esa parte? Lo usaban para distinguir lo que es el nosotros del otro. Bueno, explica eso, a ver. Ajá. Sí, explícalo, a ver un poquito más. También como que servía para lo que es legitimar lo que sería el nacionalismo también. Bien. Ujú. Por ejemplo, ¿qué historias, a ver, qué países, qué personalidades son ejemplos de esto? No sé, pero hasta ahí no llegué a leer todo completo. Bueno, chicos, yo siento, les puedo expresar un sentimiento mío, no lo tomen a mal, o sea, yo no, a lo bien, yo quiero que ustedes sean lo más cultos posible dentro de esta asignatura, pero siento como que hago un montón de preguntas, como que trato de buscar que por acá, que por acá, que por acá, pero los noto un poco opacados. La clase pasada ya también me había parecido, la primera no, quizás porque somos pocos. Me gustaría que, no sé, que nos abramos un poco más a que estas experiencias de lectura quizás sean como que no tanto leo por leer, por ejemplo, recién, sino más bien voy leyendo pensando que me van a preguntar tal cosa, como para poder sentirme un poco más voluptuoso en la teoría y también que nosotros nos ayudemos entre todos, porque, a ver, este texto lo podrían haber leído en sus casas, ¿no? Bueno, lo leemos acá. ¿Por qué lo leemos acá? Porque lo queremos reflexionar.
Ahora, si yo hiciera ahora un examen o una autoevaluación y les envío 4 preguntas sin de utilización de ningún texto, de nada, yo no sé si ustedes estarían como capacitados para, y hemos invertido el tiempo para eso. No lo tomen como un regaño. Me gustaría más como que se abran más a que cuando contesten desde sus experiencias, pero hagan un hecho más largo, ¿no? Bueno, yo pienso tal cosa, me parece esto, esto se parece con aquello, relacionemos términos, no nos quedemos solo en la cuestión escueta, ¿viste? De si esto más esto es esto, si esto aquello, o es esto o es aquello, ¿vale? Yo voy a tratar de poner más, no sé, más cuestiones lúdicas y demás para la próxima clase, voy a seguirlas pensando, pero noté como un poquito ahí de aparcamiento en las respuestas. Nosotros vamos a leer mucho en clase, porque creemos que es importante, ¿no? Más allá del aula invertida. Creemos que cada tanto leer en clase está bueno, pero si nosotros terminamos de leer y ustedes van preparando, ¿no? Propuestas para ser leídas y escuchadas por el otro. A nosotros lo que nos pasa mucho, los que estudiamos mucho teoría, es que, a ver, las teorías son estancas hasta tanto y en cuanto las representa la corporidad. Cuando yo agarro una teoría y la leo, cuando yo agarro un poema, chicos, ¿qué les pasa a ustedes? Lees un poema y un poema que te viene dentro de un bombón. ¿Lo han visto eso? Es una frasecita pedorrita. Ahora, si vos te compras el bombón y estás enamorado y ese pedacito chiquitito es como, ¡buah! ¿No? Empezás a pensar y vagar, mira lo que me dijo el bombón, pa. Te vas para todos lados, vas, venís, decís yo ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ahora, si a vos te agarra en un momento de tranquilidad emocional en la cual estás bien con una persona que querés estar y demás, es como, bueno, nada, es un poemita, ¿no? Nosotros de las teorías lo que queremos es tratar de generar propuestas divergentes con esa parte, ¿no? Por eso decimos, tenemos que estar enamorados de la teoría. Y para estar enamorado de la teoría hay que hacer hablar el corazón también, hay que hacer hablar nuestras experiencias, poner en práctica lo que vos sos, o sea, ¿qué practicás? ¿Practicás natación? Bueno, a ver qué te pasa con esto, a ver con la cultura. ¿Por qué tu compañerito que vino un día no pudo entrar a la pileta porque tenía zapatos y no tenía chancleta y no le dejaron? A eso es un hecho cultural, ¿no? Entonces traerlo acá a colación. ¿Qué pasa cuando vos vas a la escuela y hay chicos que se los marginan porque no dicen las S finales y sufren bullying continuamente por algo tan simple como una S? Bueno, eso es parte de la cultura, ¿no? Es parte de nosotros, es parte de nuestra generación, de nuestros problemas fundamentales que en la educación física incluso hasta los tenemos que superar. A mí me pasó el otro día en un examen de natación, lo que le estoy diciendo, en estudiantes universitarios que fueron de la universidad donde yo trabajo, la pública, que fueron al natatorio y dijeron, profe, me olvidé las chancletas. Y el guardavidas le dice, no, no puedes entrar. Y entonces yo digo, ¿cómo no va a poder entrar si vino a rendir un examen? Entiendo que las chancletas son súper importantes, ¿no? Pero a ver, más importante es que el chico vaya, se pueda, digo, vino desde re lejos, se tomó 2 trenes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacer para que alguien entre al agua, agarrar las chancletas, sacarlas afuera, que entre con esa chancleta? Generar todas propuestas que son propias de la cultura, ¿no? Así que bueno, nada, valga esto como exhortación de triunfo para esta asignatura. Miren, al final de todo del texto, y esto tiene que ver con esto ya termino, no nos molesto más, de la clase, dice actividad a realizar en plataforma y que yo después en la plataforma, en el foro, os lo pongo para que ustedes lo hagan de forma colaborativa y estaría genial, o sea, entre dos, entre tres, no hay ningún problema. Y dice, represente anillos de diferentes clases, tipo, sobre las vidas que posee usted actualmente. Hasta ahí es re difícil, ¿alguien lo entendió? No, ¿no? No. Bueno. La idea de representar anillos es esta. Hace mucho tiempo veníamos pensando cómo poder generar una actividad con el estudiantado en la cual pueda usted separar de sí cada una de sus propuestas culturales y hechos lógicos. Entonces yo le voy a dar un ejemplo para ver si empezamos a repensar esto. Bueno, a ver. Si yo te dijera, me autopregunto a mí, ¿no? Usted me está preguntando a mí. Si yo te dijera, che, Nahuel, ¿cuándo vos sos feliz? ¿No? Entonces yo digo, pucha, soy feliz como papá. Entonces, mi primer anillo, porque yo soy feliz como papá, yo dijera, soy padre, ¿no? Coma. Soy papá de Héctor y Aucán, ta, 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 ta. Soy padre. Bueno, sigo un poquito más allá. ¿Y qué otra cosa? Y soy nieto, porque mi relación con mi abuela es tremenda, por ejemplo, ¿no? Tipo de situaciones que nada que ver con la realidad, ¿no? Bueno, soy nieto. Otro anillo es nieto mío, ¿ok? Nieto. Después, ¿qué otra cosa te hace? Y la verdad que me hace feliz correr carreras. Amo correr, amo tratar de ganar. Bueno, soy atleta, ¿no? Me supongo, soy atleta, ¿de qué? De este deporte, de este y del otro. Bueno, ¿qué más? Y amo la literatura. Soy lector. Nada, olvídate, no otra cosa, lector. Bueno, yo soy lector, me gustan las novelas, me gusta la poesía, me gusta esto, me gusta la filosofía. Bien, ¿qué otra cosa soy? Y así yo quiero que cada uno de ustedes pueda separar del vínculo de las generalidades
cada cosa que ustedes sienten que son como hecho cultural. Seguramente todos son hijos, obvio, ¿no? Pero a ver, esté o no esté papá y mamá, tutor, quien te haya criado, abuelo, abuela, esté o no esté, quizás no es tu experiencia más linda, quizás no es tu realidad per se, quizás no tenés un vínculo como quisiera, o quizás vos me decís, yo leo los anillos de ustedes y estudiante universitario aparece en el 15, en el 20, ¿no? Entonces todo esto va a dar para que nosotros nos pensemos en el foro en qué lugar ubicamos nuestras realidades, en qué lugar nosotros ubicamos nuestras pasiones, si nuestras pasiones son más importantes que el estudio universitario, cuando sabes que el estudio universitario quizás a posteriori te va a dar un montón, porque va a ser la economía de tu vida, y acá créanme que se lo dije en la primera clase, siendo profesor de educación física se gana y muy bien, si querés, ¿no? Si querés, si te las ingeniás, se gana muy bien. O sea que es too much. Entonces decís, bueno, una pasión de ir a la cancha por ahí vale más que esto. Bueno, yo quiero que ustedes se abran a esto, ¿no? Como ejemplo, que lo vamos a utilizar también en la clase que viene, es obvio que, a ver, Nahuel está acá. Chic, chic. Yo no tengo una fichita que dice, bueno, ahora Nahuel profe, termino la clase, cierro la computadora, chic, chic. Nahuel, no sé, se va a correr, atleta. No, 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 todo el tiempo somos uno. Y cuando yo estoy dando la clase estoy pensando en que después voy a ir a correr o no. Y a Nahuel le debe pasar lo mismo, y a Leo le debe pasar lo mismo. O sea, nosotros somos una totalidad organizada. Pero mi idea en este foro es que ustedes se libren a contarnos cuáles son sus cositas separadas, sus anillos que ustedes tienen, ¿no? Que todos esos conforman tu personalidad, que todos esos conforman lo que el otro te conoce. Porque tu amigo, por ejemplo, Santi, el amigo de Santi de la primaria, que seguramente fue de la secundaria, que quizás esté cursando acá también, o no, o sea del barrio, seguramente le conoce todo. Pero el vínculo con él es, che, yo soy amigo de Santi. Yo soy amigo, pero ¿por qué soy amigo de Santi? Porque valoro lo de Santi y esto. Ahora, por ahí Santi es hincha fanático de River y el otro es fanático de San Lorenzo. Y en ese momento por ahí no se encuentran. Pero es más lo que los hace amigos lo otro, ¿no? De Digan, River señor. justamente no, profe. ¿Le pegué en la tecla? Sí, justo. Mirá, mirá vos. No, no, de River no, profe. Ayer, después de lo que pasó ayer, no. Ya está. Bueno, compañeros, eso es un foro. La idea es que ustedes lo presenten. La idea no. Así, corta. Lo tienen que presentar, ¿ok? Lo tienen que presentar, pero preséntenlo. Si lo pueden presentar mañana, mejor, porque lo vamos leyendo. Ahora, cuando Magalí presente el suyo, por más que Ignacio, Priscila o Rodri hayan presentado, no lo vas a poder ver. ¿Entendés? De forma tal que una vez que vos presentes, ves todos los que ya presentaron. Entonces, ¿cuál es la idea? Voy, presento el foro y después en la semana también empiezo a interactuar para ver cómo son los anillos de los otros y después hacemos una reflexión en clase. ¿Les parece? ¿Se entendió entonces? Entendió, profe. Sí, profe, ¿cuántos anillos más o menos hacemos? Mirá, entre 100 y 150, no, mentira, no sé, eso tranqui. Pueden ser 5 como pueden ser 25, todo tiene que ver como, viste, hay gente que está en el sofá y que te dice, mira, la verdad que son estas tres cosas, y son estas tres cosas, y no está mal, o sea, es tu cultura, es tu realidad, o sea, si solamente son esas tres cosas, serán esas tres cosas. Y hay gente por ahí que tiene 24, viste, no pasa nada, pero sí pensémoslo. Y bueno, y lo otro que nos queda es la lectura del texto que se llama Naturaleza y Cultura, una dicotomía de límites difusos. Explico el concepto. La lógica de la geografía euclidiana plantea una estructura geométrica que no tiene que ver con la naturaleza. ¿Ustedes se pusieron a ver que la geometría es una disciplina de la matemática que estudia las formas del universo? Y yo les quisiera preguntar a ustedes en qué lugar de la naturaleza ustedes vieron un triángulo. ¿En qué lugar de la naturaleza ustedes vieron un círculo real, un círculo, sin destellos, ¿no? ¿En qué lugar ustedes vieron un rectángulo? Jamás, jamás se van a trazar ustedes con lógicas similares a estas. Sin embargo, son con las que estudiamos. Es como muy guay, ¿no? Es como, che, ¿qué onda? Estudia la forma, pero esa forma no existe en la naturaleza. Re loco. Nuestra forma desde la complexitud que nosotros queremos tiene que ver con, hagamos una cosa, estudiemos, pero a través de los límites difusos o fractales. Más adelante lo van a ver, no se preocupen. Pero ¿qué son límites difusos? Límites difusos son, ¿alguien cruzó a Chile alguna vez, chicos, de ustedes? Y viste que, Leo, abrí el micrófono, vos cruzaste a Chile y como que en un momento dice, usted está en Chile, ¿no? ¿Te pasó eso?
Pero el lugar exacto donde comienza Chile y donde comienza Argentina, ¿está? ¿Existe? Es como una frontera donde tienen 1 kilómetro, 2 kilómetros que se cuidan y no. Bueno, es un límite difuso en realidad. Uno no puede decir, che, a partir de acá o a partir de acá. Y esa es la realidad, es esa, ¿no? Todos los límites son difusos. O decir, no, che, estoy en mi casa. Sí, bueno, pero pará. Es tu casa en tanto y en cuanto si pasa alguien por arriba, ¿no? A tantos metros ya no es más tuyo. Entonces, la propiedad vertical es tanto. Es como que los límites de la realidad son difusos, como también lo son los de la sensación. Che, yo soy amigo de tal. Bueno, sí, es difuso porque él también es amigo de aquel. Y él, cuando se junta con él, habla cosas que no habla con vos. Entonces, ¿cuál es el límite, no? Los límites de la realidad nunca son objetos, objetivos. Siempre tienen un lado de parcialidad. Van para acá, van para allá. ¿Cómo se trazaron los mapas? Usted no va a encontrar un mapa trazado en un círculo. Lesoto, ¿conocen el país Lesoto? Lesoto es el único país que está adentro de otro. Está dentro de Sudáfrica. Cosito así redondito. Pero en realidad tiene un mapeo. ¿Qué lo divide? Lo divide una sierra, lo divide una montaña, el paralelo de un río, ¿se entiende? De un lago, perdón. Y eso es la realidad. Por eso es que habla los límites difusos entre el concepto de naturaleza y cultura. Y con esto yo tengo preparado 3 preguntitas que le voy a hacer la clase que viene. Y con eso estamos, ¿bien? Sí, Bueno, profe. Priscila, ¿me escuchás, Priscila? Sí, profe, sí escucho. ¿Cómo te sentiste? ¿Estás bien? ¿Te parece bien? ¿Algo para mejorar en la clase? No, a mí me parece bien. Me estoy acostumbrando a eso de la lectura. No, Bueno, pero, pero sí me gusta. bueno. Lo de- Nahuel. Profe, Ah, perdón que te corté. No, está bien. profe, Sí, Rodri. eh, una consulta. Viste, con el tema del texto, el cuatrimestre pasado nos pasó lo mismo, que casi todo leíamos y después cuando los profes preguntaban no entendíamos mucho la pregunta que hacían. ¿No estaría bueno que leamos el texto en conjunto, que lo leamos todos juntos a la vez y que de ahí vayamos sacando las ideas principales o lo que usted, las preguntas que usted haga y las vamos respondiendo todo para ir entendiendo mejor? Sí, mira, ese es un método, Rodri está zarpado de lo que estás diciendo. Ese es un método que no se suele utilizar en la educación porque, ¿sabes por qué? Porque coarta al participante. O sea, ¿qué significa eso? Que al leer todos en conjuntos, siempre hay un orden determinístico que va hacia el que termina de comprender antes el significado. Entonces como que opaca y subdivide, que es la orden en la que nos educamos nosotros en clase. El profe hablando en el pizarrón, haciendo ejercicio, ¿y quién va? Yo, ¿no? La idea es que se haga parcelado, se trabaje una estructura de forma colaborativa y que posterior se ponga de manifiesto. De todos modos, yo me pongo en campaña para tratar de hacer preguntas más amenas, ¿te parece? Venga, dale, yo me pongo en Bueno, campaña para profe, eso. dale. Sí, te agradezco mucho entonces la Dale. sugerencia. Bueno, nada, le había preguntado a Nahue, queda para la próxima. Un beso enorme, muchas gracias. Cuídense mucho, un placer haberlos visto. Ah, ¿sí? ¿Alguien me va a decir algo? En mi caso, por ejemplo, yo me estuve fijando si habilitaban la clase durante el fin de semana para empezar a leer el material y recién ayer, cuando usted mandó mensaje, eh, creo que a la tarde fue recién se habilitó la clase, Ah, ayer. mirá. No, Y yo en soy mi el que las caso, bueno, no me habilito. da tiempo de leer el material porque Re, trabajo y bueno, bien. yo soy el que las habilito. O sea que si no estuvo habilitada es porque yo me equivoqué en la semana y no le habré puesto bien la fecha. Así que ahora lo noto y me fijo. Yo ya Porque, planifiqué las 16 clases. Se ponen como en claro, un profe, programita, porque ¿viste? vio que ahí dice cuando uno presiona clase 3, por ejemplo, Sí. te decía se habilita a partir del día 1. Ah, bueno, no. Yo lo voy a solucionar, quédate tranquila. Yo lo voy a solucionar como les dije para que el día viernes, yo el viernes igual la medida y la tenía. Claro, no sé si a Pero, todos le pasó lo mismo, pero sí, yo estuve sí. al pendiente, pero no. Bueno. Yo me preocupo en eso también. Quédate tranquila, Margarita, agradezco un montón que me lo hayas dicho. El día viernes va a estar Dale, subida, dale. sí, bro. Muchas gracias. Chau, chicos, cuídense mucho. No, Chao, profe. profe. Gracias. Chao, profe. Chau, 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 chau. bro.